Hola, bendiciones. Le habla Oscar Benavides, su servidor y amigo. Hoy traigo el tema para ustedes, las bienaventuranzas. Este quizás es uno de los momentos más sublimes con que inicia el Señor Jesús su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Dios manifestado en carne pronuncia su discurso en el monte de las bienaventuranzas. Se le dice así porque no se sabe qué monte era, pero lo importante es lo que estaba a punto de suceder ahí. Que el reino de los cielos se haya acercado implica el retroceso del reino de las tinieblas, la capacidad humana mediante Cristo para abrir sus corazones a la luz. Al monte donde se sentó Cristo a pronunciar las bienaventuranzas se le ha llamado el monte Sinaí del Nuevo Testamento. En el monte Sinaí Dios le dio los mandamientos a Moisés que la carne no pudo cumplir. En el monte de las bienaventuranzas Jesucristo modela al hombre con características espirituales que es capaz de cumplir. En Mateo 5.1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Era costumbre de los rabinos sentarse para enseñar a sus discípulos, a diferencia de los romanos y griegos que lo hacían de pie. Se destaca que el hecho de que Jesús se sentó para enseñarle a sus discípulos, eso no excluye que la multitud lo escuchara. Se hace notable que la multitud veía con asombro las enseñanzas de Jesús, que no era como la de los escribas y fariseos. Mateo 5.2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Una de las cosas admirables que Mateo destaca es la expresión y abriendo su boca les enseñaba. Muestra lo solemne de lo que el Cristo estaba a punto de decir. El Señor ejemplifica la trascendencia de la enseñanza expositiva, no la prédica como discurso elocuente bien diseñado. La enseñanza moldea al oyente, establece principios por los cuales vivir. Las bienaventuranzas claramente muestran el carácter espiritual del creyente del reino de Dios, un cambio interior en contraste con el cambio exterior de apariencia. Estas bienaventuranzas deben ser un todo del carácter del creyente. En cada frase hay dos componentes. Uno, la bienaventuranza, y dos, la razón del porqué de la bienaventuranza. En Mateo 5.3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pobre en griego significa estar de rodillas, de cuclillas, un mendigo público en pobreza absoluta, la pobreza que golpea hasta ponernos de rodillas. La condición más desesperante dependiente de la voluntad de Dios. Así que, pobre en espíritu debe ser una cualidad del creyente que tiene una necesidad insaciable de Dios de conocer su palabra, su voluntad. El producto de la bienaventuranza está en tiempo presente. La persona que es pobre en espíritu tiene el gozo inmediato del reino de los cielos. Está revestida de humildad sin importar su condición social. Esta pobreza espiritual le permite reconocer su necesidad insaciable de Dios. Podría decir que contrario a bienaventurado sería desventurado los pobres de espíritu. Son aquellos que se llenan de orgullo y arrogancia, dignos de conmiseración. Son personas que creen que ya lo saben todo y que no necesitan más ser enseñados. Han llegado a tal nivel que creen que no necesitan saber más de Dios. Aunque no lo digan verbalmente, sus actos así lo demuestran. En ese caso, el resultado de la persona que es pobre en espíritu, de hecho, le pertenece el reino de los cielos. Goza de las bendiciones espirituales y Dios le ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3, 20, capítulo 2, versículo 6. En Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar es algo que sigue a ser pobre en espíritu, en absoluta impotencia y desesperación.
En los momentos de lloro, como de luto, te das cuenta de dos cosas principales. Uno, la amistad de los verdaderos amigos. Y dos, el consuelo y la compasión del Señor. Espiritualmente hablando, se refiere a la persona que se compunge de su pecado y llora en la presencia de Dios. Cuando la aflicción toca la puerta de nuestra casa, es cuando profundizamos en nuestra relación espiritual con Dios y brota lo mejor de nuestra alma. Por el contrario, los que lo tienen todo y nunca han experimentado el llanto profundo de su alma, se mantienen en la superficialidad de sus vidas, carentes de sensibilidad hacia Dios y el prójimo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tenemos la promesa segura de nuestro Señor Jesucristo que recibiremos consolación no solo en esta vida, sino también en la venidera. Apocalipsis 7:17, 21:4, Isaías 61, 2 y 3. Significa también ser sensible al dolor y luto ajeno, sentir verdaderamente cuando el prójimo está pasando por condiciones de aflicción, y podemos sufrir juntamente con ellos para orar por ellos al Padre Celestial. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son personas humildes, amables, apacibles, quienes se dejan enseñar y se mantienen en la obediencia a la palabra de Dios. Tienen la promesa de recibir la tierra por heredad. Característica de creyentes que reciben con humildad la corrección y aceptan sus faltas. Es el antídoto contra el orgullo y la arrogancia. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Mateo 5:23. Tiene la promesa segura que heredarán la tierra. Salmo 37:11, Proverbios 2:21. Dice en Mateo 5:6, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed es señal de salud espiritual. Implica tener apetito por la justicia personal y para otros. Todo ser humano tiene hambre y sed que diariamente debe satisfacer. Si no se alimenta, se debilita. Si no toma líquidos, se deshidrata. La necesidad es ineludible. Esta misma condición la traslada el Señor Jesús a la vida espiritual. Así debiera ser nuestra condición espiritual, que sea para nosotros una necesidad urgente, desear y clamar a Dios por justicia personal y para otros, porque ellos serán saciados. La palabra que se usa en griego para saciar es la misma que se usa para alimentar al ganado hasta que quede totalmente satisfecho. En este caso, que tenga la plena respuesta de Dios. Vivimos en un mundo de injusticias y muchas veces sufrimos injusticias, pero bueno es que no tomar la justicia en nuestras propias manos, sino dejar la justicia en las manos de Dios, que Él nos la dará. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta disposición para perdonar, compasivo, simpatizante y empático. Otra característica imprescindible del creyente es ser misericordioso, compasivo, solidario con el prójimo. Solo una persona misericordiosa, compasiva, se preocupa por las necesidades de los demás y hace lo posible para ayudarle. En esos tiempos de pandemia hemos visto cómo han surgido personas compasivas que corren para ayudar y solucionar las necesidades de aquellos de quienes quedaron prácticamente asignadas, sin trabajo y sin alimentos. Parte importante de esta misericordia es que sabe perdonar de verdad, no guarda resentimiento ni sentimientos de revancha. José, el hijo de Israel, cuando tuvo la oportunidad para vengarse de sus hermanos por haberlo vendido a Egipto, más bien los acogió y le mostró el propósito de Dios para él, su familia y Egipto, protegiéndolos de la hambruna anunciada por el mismo Dios. La misericordia es una actitud del corazón, nace ahí y brota como una corriente de agua y se muestra a aquellos
que no la tienen. Y dice la otra parte, porque ellos alcanzarán misericordia. Una promesa segura de que la misma manera que Dios corresponderá a los que hacen misericordia con su prójimo. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza introduce un aspecto moral de la vida espiritual. El corazón es el asiento de los sentimientos, emociones, de pensamientos buenos y malos, de experiencias buenas y malas, de recuerdos buenos y malos. El verdadero cambio del corazón está en el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. En Juan 3:5, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El cambio genuino hacia su pureza, hacia la pureza del corazón, libre de odio, de rencor, de ira, maledicencia, de dolor y toda clase de sentimientos destructivos, es tener un corazón puro, un corazón limpio. Una persona de corazón limpia refleja nobleza, amor, bondad, sencillez, perdón y paz. Muchos son los atributos de los limpios de corazón, que no es malicioso. Un corazón limpio es un corazón íntegro, de una sola pieza, no adulterado, sin doblez. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y sigue diciendo en la segunda parte de la bienaventuranza, porque ellos verán a Dios. Solo los limpios de corazón pueden entrar en el lugar santo. Salmo 24, 3 y 4. Ver a Dios no significa literalmente verlo con nuestros ojos físicos, sino con los espirituales, hasta que estemos con Él para siempre. Podemos conocer a Dios, su amor, sus propósitos, su misericordia, su justicia, etc. Cuando caminamos con un corazón puro, vivimos por los principios de su palabra. El creyente de corazón puro está cerca de Dios, de Cristo y de su Santo Espíritu. Es una persona que es un testimonio vivo para caminar con Dios, como lo hizo Enoc. Génesis 5, 22 al 24. Tiene una mente santa, a diferencia de una mente carnal, es guiado por las cosas del Espíritu y no las de la carne. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué maravilloso es tener paz. Vivir en un hogar en paz, con la familia, con la esposa, con los hijos, con uno mismo y principalmente con Dios. El creyente es bienaventurado cuando tiene una actitud pacificadora. La paz trae consigo preservación de vida y felicidad. Un pacificador no se enoja fácilmente, busca todos los medios para mantener la paz y ayudar a otros a hacer lo mismo. Si se ofende, rápidamente busca reconciliar en vez de dividir o hacer más grande el problema. Siempre busca cómo poner en paz a los demás. Y lo más grande es que su mayor esfuerzo es reconciliar a las personas con Dios. Un pacificador es capaz de entender la raíz de los desacuerdos. No se enfoca en atacar personas, sino en entender las causas para buscar soluciones. Nunca obedecerá a intereses personales mezquinos o parciales, sino que se mantiene firme en su llamado divino para hacer la paz. Y sigue diciendo, porque serán llamados hijos de Dios. Cristo es nuestra paz, Efesios 2:14. El diablo es un destructor y vino para quitar la paz de la humanidad. Dios nos dio la paz en su Hijo. Todo creyente debe ser un pacificador primeramente, tener paz en su corazón para que pueda participar esa paz a otros. El Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, Juan 14:27. Esa paz genuina que solo proviene del dador de la vida. Qué maravilloso es ser llamado hijo de Dios, ser distinguido como una persona que sabe mediar en conflictos, en la casa, en la iglesia, entre vecinos, donde quiera que vaya. Una persona confiable a quien los demás ven como capaz de ayudar a solucionar un conflicto. Ahora, en
los versículos 10 al 12, dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos encontramos al final de las bienaventuranzas, donde el Señor Jesús dirige la atención a un aspecto de integridad personal, de ser inamovible, de ser justos. La justicia en sí no tiene que ver con ninguna religión, sino con la conciencia, que por naturaleza desea hacer lo que es justo y honorable. Así que Jesús llama bienaventurados a quienes sean perseguidos u oprimidos por apegarse a hacer lo correcto. Sin duda es una persona calificada para que se le otorgue entrada al reino de los cielos. En el versículo 11, Cristo ahora personaliza la bienaventuranza y le dice a los que ellos hagan escarnio, burlándose y siendo perseguidos y levantando falsos testimonios por causa del Señor, mintiendo. Desde los inicios, los cristianos siempre han enfrentado persecución, burla, escarnio, maltrato e indescriptibles torturas por causa de Cristo. En el versículo 12, el Señor Jesús asegura que la recompensa en los cielos es grande para quienes sufren de tal manera. Lo mismo hicieron con los profetas del Antiguo Testamento. El reino de las tinieblas siempre va a ofrecer resistencia contra la luz de Cristo, y los que andamos en luz somos luz en medio de las tinieblas. La idea principal o central de esta bienaventuranza es que el creyente se dé cuenta que ahora vive en el reino de los cielos con los pies sobre la tierra. Para estar en este reino debe tomar las características de estas bienaventuranzas que tratan con la vida espiritual del creyente. Cristo nos enseña el extraordinario don que nos es dado a los que creemos y que debemos enfocarnos en vivir por cada una de estas bienaventuranzas para ser realmente efectivos ministros del reino de los cielos. Ante estas majestuosas declaraciones del Maestro Divino, debemos reaccionar con obediencia, humildad, misericordia y servicio. Somos llamados a caminar en el reino de los cielos con Cristo y ser de ejemplo a otros creyentes y al mundo. En otras palabras, tener un cambio radical. Como creyentes estamos llamados a moldear nuestro carácter con el carácter del reino de los cielos, como el Señor Jesús enseñaba las bienaventuranzas. Ser humilde en espíritu, renunciando a todo orgullo y arrogancia, reconociendo nuestra interminable necesidad de Dios y del conocimiento de su palabra. Todas las bienaventuranzas forman un solo paquete, sin excepción, deben ser parte de nuestra vida diaria. Como hijo, como hija de Dios, comprado con la sangre del Cordero de la vida. Gloria al Señor. Espero con todo mi corazón que esta enseñanza sea de gran bendición para ti, que sea de gran impacto. Necesitamos realmente ser moldeados conforme al reino de los cielos, conforme al conocimiento de Dios. Debemos entender que ser un hijo y una hija de Dios es un privilegio muy grande y es un sello que tú tienes para vivir una eternidad con Cristo. Recibe este mensaje de corazón, revísalo o escúchalo una y otra vez y saca de esta enseñanza lo mejor. Que Dios te bendiga grandemente. Permíteme orar por ti en estos momentos. Padre Celestial, en el nombre santo y todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos, Señor, para que este mensaje llegue a los corazones y las conciencias de la persona. La idea principal de todas estas enseñanzas es ayudar a moldear al creyente en el conocimiento tuyo, mi Señor. Gracias, y Señor, envío
palabra de paz, palabra de conocimiento, de tranquilidad, Señor, para aquellos que están enfermos, que sean sanados ahora mismo, Señor, los que tengan necesidad, que tú les suplas de acuerdo con tus riquezas en gloria, Señor. Si hay personas que tienen un corazón que aún no ha sanado, en el nombre de Jesucristo, este es el momento para que se levante y perdone y sane su corazón para que pueda crecer espiritualmente. De otra manera no va a poder crecer. Dalo todo por Cristo. Examina la palabra del Señor y crece en ella para tu beneficio. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo prontamente en un nuevo mensaje. Muchas bendiciones.